Sin embargo, el desarrollo de activos continúa. Nuestros investigadores de ADN descubren nuevas especies todos los años. Pero los consumidores los quieren más grandes, que rujan más, con más dientes. La buena noticia es que nuestro avance en reordenamiento de genes ha abierto una nueva frontera. Hemos aprendido más de la genética en los últimos 10 años que en un siglo desenterrando huesos. Bien. Cuando dicen que quieren patrocinar una atracción, ¿en qué han pensado? Buscamos emoción. ¿Y quién no? Genetics. What can it mean? The ability to perfect the physical and mental characteristics of every unborn child. Of genetic engineering to choose the genes. In the cells of society, Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, a este nuevo episodio donde vamos a estar demostrando que realmente estamos ya viviendo los tiempos de Noé, tal como dijo Jesús en una mítica profecía, que los tiempos finales serán idénticos a los días de Noé, en una época cuando los ángeles caídos, los vigilantes, aterrizaron a esta tierra vía Monte Hermón y empezaron a enseñar a los humanos todo tipo de técnicas genéticas y todo el conocimiento prohibido para el ser humano. Y prohibido debido a esto, a que este mismo conocimiento llevaría a la humanidad a su propia destrucción. Entonces, hoy en día ya tenemos todo tipo de manipulación genética desde laboratorios. Últimamente con la tecnología CRISPR, que es una herramienta molecular utilizada para editar o corregir el genoma de cualquier célula. Eso incluye a las células humanas. El ADN humano puede ser ya recortado y manipulado. Si no usamos ADN humano ahora, otros lo harán. Los jueces y políticos nos destruirían. Acabaremos en la cárcel por esto. La clonación humana es ilegal, no será humano. No del todo. Va a salir. Aún le faltan meses. Es escurridizo, es... ¿Qué ha sido eso? Un error. Esta herramienta CRISPR sería algo así como unas tijeras moleculares que son capaces de cortar cualquier molécula de ADN, haciéndolo además de una manera muy precisa y totalmente controlada. Esta capacidad de cortar el ADN es lo que permite modificar su secuencia, eliminando o insertando un nuevo ADN. Es decir, amigos, que esto de mezclar humanos con otras especies es cosa ya de cortar y pegar, de copy y pega. La técnica de recortar genes con el CRISPR-Cas9, que es la última versión, fue filmada por primera vez usando microscopía de fuerza atómica de alta velocidad. Esto es lo que están viendo en pantalla. Esto es lo que antiguamente hacían los ángeles caídos. Modificaban el ADN humano en su etapa germinal, mezclándolo con ADN, por ejemplo, de caballos, con ADN de gatos, y luego tenían como resultado, por ejemplo, el centauro, las sirenas, el minotauro y todos estos personajes míticos que realmente la humanidad piensa que son ciencia ficción, son fantasía, pero
esto pertenece a la memoria histórica de toda la humanidad, del colectivo, y es algo que no pueden borrar y eliminar. Simplemente intentan clasificarlo como ciencia ficción para que tú creas que aquello es fantasía. Te distorsionan toda la realidad y te colocan una realidad alterna, pues con la ciencia. Te dicen que venimos del mono, te dicen pues que hemos llegado a la luna y un montón de locuras y físicamente imposibles. Bien, esto fue lo que ocasionó el desastre del ADN humano. Por lo tanto, tuvo que haber una intervención divina, lo cual produjo un diluvio universal, donde se encontró que Noé era el único puramente genético correcto. Todos los demás humanos estaban ya casi completamente torcidos, habían intervenido su propio ADN, lo habían manipulado para intentar ser mejor, inclusive a intentar no morir, como estamos viendo con el transhumanismo y la nanotecnología. Todo lo que fue es lo mismo que será, por ende nada nuevo hay bajo el sol, y todo esto que ya sucedió en su época volverá a suceder ahora, y lo estamos viendo actualmente. Este aparatito, esta máquina, la puedes adquirir tú si quieres y tenerla en tu casa y hacer todo tipo de experimentación. Claro, tienes que tener un poco de conocimiento al respecto del ADN y su funcionamiento. No es algo sencillo, pero está a disposición de todos. El otro día hubo una noticia donde decían que un biohacker había manipulado su propio ADN con esta maquinita. Pero para entender mejor todo esto que está sucediendo, debemos recurrir a la Biblia y ver y resolver la siguiente ecuación. Nosotros somos el templo de Dios. El templo no es ese edificio físico al que tú asistes cada fin de semana. Eso no es el templo de Dios. El templo eres tú, tu ADN. Por eso es importante entender que en el principio Dios creó los genes, que los 4 seres vivientes que rodean el trono de Dios realmente son las 4 bases nitrogenadas enlazadas por un enganche de hidrógeno. Esto yo lo expliqué perfectamente en un vídeo, el cual ha tenido muy buena aceptación y veo que la gente lo ha podido entender. Y es importante empezar ya a hablar de ciencia, de métodos científicos y cómo la Biblia es un código. El hidrógeno es la molécula el gas más abundante de todo nuestro medio. Por lo tanto, es el elemento número 1 de la tabla periódica y es el más importante. Esta base de hidrógeno es la que conecta a las 4 bases nitrogenadas. Está hablando del templo de Dios, 4 seres vivientes que rodean el trono. En el principio Dios creó los genes y tú eres un manuscrito divino redactado por un ser inteligente. Y asimismo, cuando en 2 de Tesalonicenses 2:4 dice que el hombre de pecado se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el propio templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Está hablando que el ADN va a ser invadido por otros elementos, siendo manipulado, produciendo así que el anticristo se siente en el propio templo de Dios. La adenina, citosina, guanina y timina son nuestros 4 seres vivientes que dentro de nosotros habitan y componen el templo de Dios. Si tú permites que tu templo sea manipulado a través de estas maquinitas, a través de nanobots, estás permitiendo que Satanás se siente en el templo de Dios, o sea, dentro de ti, manipulando así
la propia esencia del espíritu. De hecho, el escritor de los evangelios era un perfecto científico genetista, pues efectivamente somos libros de códigos genéticos, un compuesto de 4 sustancias que hacen posible la vida humana, elementos suprainteligentes encargados de guiar el orden biológico. Estas 4 bases actúan en secuencias para conformar palabras, párrafos y frases que determinan el funcionamiento de nuestras células. Esto es secuenciación del ADN y se identifica de esta forma con una pantalla multicolor, y es lo que significa la túnica multicolor que llevaba el hijo de Abraham, José, el hijo de Jacob. Perdón. Bien, por eso dice en Juan 1:1 dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. En Juan 1:14 dice: y la palabra se hizo carne. Está hablándote de la palabra, del ADN. El ADN son palabras, estructuras de frases y párrafos. Por eso te digo que somos un manuscrito de una carta divina, redactada por un maestro inteligente. La Biblia no es filosofía, no es religión. No la uses para sacarle dinero a la gente, por favor. Tampoco la utilices para meterle miedo a la gente. La Biblia es un código maestro listo para ser revelado, pues un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te devuelve a Él. Ok, entonces, ¿cómo se construían en la antigüedad todos estos seres extraños, mitad humanos, mitad animal? Pues era de esta forma: cogían y manipulaban el ADN en su estado germinal, redireccionándolo hacia a un nuevo ser. Cortaban cortaban hebras de ADN y colocaban hebras de ARN de un caballo, por ejemplo, y así es como existían estos seres. Por ejemplo, el tal Lamazu era uno de ellos, era un poderoso ser de la antigüedad, o también el Minotauro, el Centauro, las sirenas, y podemos aquí hacer todo tipo de mezclas y conjeturas. Y para que se nos aclare un poco mejor la mente, debemos recurrir a los libros de supuestamente ciencia ficción y todas las películas que Hollywood nos saca, las cuales creemos que son ciencia ficción. Sin embargo, son historias de los Nefilín de la antigüedad y su conducta, porque ellos tienen acceso a todos esos libros, y a nosotros, pues claro, nos quitaron inclusive el libro de Enoch de la Biblia. Sin embargo, en Etiopía, la Biblia, el canon bíblico, contiene el libro de Enoch, porque ahí se explica claramente cómo estos ángeles caídos tergiversaron a la humanidad genéticamente, corrompiéndola hasta su propia destrucción. El Vaticano, en el canon de Occidente, lo quitó de en medio. Lo quitó porque revelaba la identidad de estos seres y toda su naturaleza y origen. Bien, este aparatito, el CRISPR-Cas9, son unas siglas en inglés que traducidas al español significa repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. Ok, pues seguramente no entendieron nada de lo que significa esto. Realmente están cortando y pegando el ADN humano, mezclándolo con otras especies. Eso es lo que están haciendo hoy en día en laboratorios subterráneos y en laboratorios científicos de Greenpeace y todas estas fundaciones que se dedican a investigar y a desarrollar humanoides. Esto está sucediendo actualmente y la maquinita de la manipulación genética ya la tenemos entre nosotros desde algún tiempo, y
bienvenido nuevamente a los días de Noé. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos. El hombre jugando a ser Dios. Por eso la serpiente en el Edén le dijo a Adán y Eva que seréis como dioses. Es justamente lo que la humanidad caída busca, llegar a la eternidad sin necesidad de pasar por el Mesías de Nazaret. Simplemente ellos buscan el conocimiento para llegar a la eternidad mediante el conocimiento y no a través del amor, la fe y el perdón. Bien, por eso en Apocalipsis dice que en el juicio final los libros serán abiertos. Se trata de tu propio ADN, va a ser abierto porque es allí donde se resguarda toda tu información, toda tu memoria y todo lo que te ha sucedido, has hecho, bueno, sea malo o sea para bien. Entonces, esta ecuación del templo es importante entenderla para que así sepas por dónde se conduce el camino del mundo actualmente y hacia dónde la humanidad se dirige cuando decimos que Satanás se sentará en el templo de Dios. Ok, amigos, pues voy a ir terminando. Eso es todo por hoy y simplemente es hora de despertar y tomar el control de nuestro templo, nosotros mismos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.